La estructura que tiene plan de educación en Techo en cuanto a la comunicación tiene cuatro, cuatro principales miembros y hay uno que, aunque no recibe el mensaje directamente, también es súper importante en este proceso. El primero es una persona que trabaja en la oficina local de Techo y esta persona se encarga de diseñar superficialmente y evaluar los planes de educación que se están llevando en las 13 diferentes comunidades con las que Techo trabaja. Luego, después está un coordinador de plan de educación. Cada comunidad con la que trabaja Techo tiene un coordinador de plan de educación. Y esta persona se encarga de dirigir y de implementar el plan de educación, pero ya pasado a campo, o sea, ya pasado a las problemáticas y al contexto que se vive en la comunidad en la que está asignado. También están los voluntarios. Los voluntarios juegan el rol de ser los profesores en esta escuela que se implementa y los niños de la comunidad, que son los alumnos. El quinto miembro, aunque no recibe el mensaje directamente de plan de educación, son los padres de familia y juegan un rol muy importante porque al final la mayoría de nuestros alumnos son chiquitos, entonces son personas que todavía dependen muchísimo de lo que pase con sus papás. Entonces también es importante que formen parte de este proceso de comunicación. Las actividades que yo realizo, o sea, yo juego el rol de ser el coordinador de plan de educación en Laguna del Toro, que es una comunidad de Xochimilco. Y las actividades que realizo es principalmente ser ese puente de comunicación entre lo que se decide en la oficina, o sea, los objetivos y las metas que tenemos cada semestre desde la parte de la oficina, poderlas traspasar al campo. O sea, poder ver qué sí se puede lograr y qué no se puede lograr y por qué no se puede lograr en comunidad. Aparte de, o sea, como implementar este plan de educación, o sea, que realmente se cumpla y que sí vaya a tener frutos ese plan de educación que se está llevando a cabo en la comunidad. El proceso que se lleva a cabo dentro de plan de educación es algo súper horizontal, porque Techo es una organización conformada por mayormente voluntarios y voluntarios jóvenes. Entonces, esta comunicación es muy casual, es muy coloquial, es muy horizontal. Entonces, eso está padre, porque al final todos estamos en el mismo contexto y en la misma etapa evolutiva. Entonces, tenemos muchos intereses parecidos, muchas tendencias parecidas, y eso hace que la comunicación sea mucho más fácil. Y las partes que están involucradas dentro de este proceso son justo estas, o sea, son la oficina, los voluntarios y nosotros. Y bueno, los coordinadores de plan de educación. Esta es la parte de la comunicación que es súper horizontal. Con los papás y con los alumnos tenemos que ser mucho más cuidadosos porque al final sí estamos representando como un ejemplo, entonces sí tenemos que cuidar muchísimo el vocabulario, eh, tenemos que cuidar muchísimo las palabras que utilizamos, aunque ya no estemos dentro del salón o de como el horario de plan de educación, sí tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas porque al final sí somos un ejemplo. Y pues es así, se trata de que sea lo más horizontal posible, que los niños al final no nos vean como unos maestros, porque el punto es que vayan a plan de educación y en domingo va a ser difícil jalarlos si representamos una autoridad. O sea, queremos ser justo eso, como un ejemplo, no una autoridad como tal, pero al final sí necesitamos tener autoridad enfrente de ellos. Entonces, esta parte creo que es un poco más difícil, pero igual es muy, o sea, creo que no, en ningún momento pasamos a algo totalmente vertical. La cultura organizacional y la comunicación de Techo es justamente lo que decía sobre que la organización está totalmente formada por voluntarios jóvenes. O sea, al final es una comunicación muy coloquial, es una comunicación muy fácil
porque al final todos estamos en el mismo contexto, o la mayoría de los voluntarios estamos en el mismo contexto. Creo que uno de los mayores retos que se presentan es, o sea, lograr o sea, que se entiendan por completo las problemáticas que se viven en comunidades para poder crear una solución desde la oficina. O sea, porque al final nosotros vamos todos los domingos a comunidad, pero no vivimos ahí. Al final no entendemos por completo las problemáticas que se viven en comunidad. Entonces, si no las entendemos por completo, es mucho más difícil pasarlas a oficina y que desde la oficina puedan buscar una solución. Creo que ese es uno de los principales retos, porque ese es uno de los principales retos de la organización como tal. O sea, independientemente de la organización, es difícil encontrar una solución a una problemática a la que no estás acostumbrado, a la que no has vivido. Entonces, si es un reto en sí, que además no lo sepamos explicar porque no vivimos ahí, dificulta todavía mucho más las cosas. Y sí, o sea, o sea, implementamos alguna de las nuevas tecnologías, sobre todo en juntas que se hacen con las 13 comunidades con las que trabaja Techo. Porque al final hay veces que queremos hacer reuniones de todas las personas que formamos parte del plan de educación, pero no se puede, porque muchos siguen estudiando o muchos ya trabajan, entonces necesitamos encontrar un horario en el que todos puedan, y como a veces no lo encontramos, se hacen juntas por hangouts o se hacen, no sé, videollamadas o lo que sea. Entonces, al final sí buscamos aplicar las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación dentro del grupo de implementadores, y también con las personas o sea, con los voluntarios, entre voluntario y coordinador, pues creo que lo usual, así como un grupo de WhatsApp o en Drive para hacer las planeaciones, y creo que eso es todo.